Naciste libre y así deberías crecer. Libre para jugar, para pensar, para expresarte, para amar y para decidir lo que quieres hacer con tu vida y con la forma en que construirás país, sociedad y le aportarás a la humanidad. Naciste libre y así deberías crecer. No estás libre para jugar, para pensar, para expresarte, para amar y para decidir lo que quieres hacer con tu vida y con la forma en que construirás país, sociedad y le aportarás a la humanidad. Naciste libre y así deberías crecer. No estás libre para jugar, para pensar, para expresarte, para amar y para decidir lo que quieres hacer con tu vida y con la forma en que construirás país, sociedad y le aportarás a la humanidad. Naciste libre y así deberías crecer. No estás libre para jugar, para pensar, para expresarte, para amar y para decidir lo que quieres hacer con tu vida y con la forma en que construirás país, sociedad y le aportarás a la humanidad. Naciste libre y así deberías crecer. No estás libre para jugar, para pensar, para expresarte, para amar y para decidir lo que quieres hacer con tu vida y con la forma en que construirás país, sociedad y le aportarás a la humanidad. Naciste libre y así deberías crecer. No estás libre para jugar, para pensar, para expresarte, para amar y para decidir lo que quieres hacer con tu vida y con la forma en que construirás país, sociedad y le aportarás a la humanidad. Naciste libre y así. Naciste libre y así deberías crecer. Libre para jugar, para pensar, para expresarte, para amar y para decidir lo que quieres hacer con tu vida y con la forma en que construirás país, sociedad y le aportarás a la humanidad. Cuando eliges una universidad, no estás eligiendo un nombre o una infraestructura. Eliges lo que representa, los principios, valores y la forma en que recibirás y construirás conocimiento. Eliges a quienes te guiarán profesionalmente, a compañeros, amigos y a muchos de los colegas con los que trabajarás el resto de tu vida. Cuando nosotros elegimos aspirantes, no elegimos simplemente alumnos, elegimos a quienes harán parte de una institución con años de trayectoria y tradición, siempre a la vanguardia, respetuosa de las diferencias. Cuando eliges al externado, eliges una comunidad donde todos pueden pensar y expresarse. Una universidad que incentiva los liderazgos, pero también el trabajo en equipo. Una universidad que te brindará las herramientas y las oportunidades para cumplir todos tus sueños y tus metas. Muy buenas tardes, todas y todos los asistentes. En nombre del director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Bernardo Carvajal, y el presidente del Tribunal Administrativo del Cesar, el doctor Manuel Fernando Guerrero Bracho, les damos la bienvenida a este evento académico y agradecemos la gran acogida a este conversatorio, la conciliación en materia judicial, extrajudicial, en materia contencioso administrativo, avances y retrocesos, sentencia C-071 de 2024. A continuación, haremos la presentación de la oferta académica del Departamento de Derecho Administrativo de los programas de especialización y maestría en regiones y en Bogotá. El Departamento de Derecho Administrativo hace presencia en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Cúcuta, Medellín, Pasto, Pereira, Tunja, Villavicencio y Valledupar. Para este segundo semestre, periodo 24-2, las inscripciones se encuentran abiertas para los programas de Derecho Contencioso Administrativo en la ciudad de Cartagena, inicio de clases 31 de julio. Especialización en Derecho Contencioso Administrativo en la ciudad de Valledupar, inicio de clases 14 de agosto. Especialización en Derecho Contencioso Administrativo en la ciudad de Pasto, inicio de clases 21 de agosto. Para el programa Especialización en Derecho Administrativo, la oferta académica está disponible en la ciudad de Cúcuta, inicio de clases 31 de julio de 2024, en la ciudad de Tunja, inicio de clases 21 de agosto de 2024, en Barranquilla, inicio de clases 28 de agosto del 2024, en Bucaramanga, inicio de clases 13 de noviembre de 2024, en Medellín, inicio de clases 14 de noviembre de 2024, en la ciudad de Cali, inicio de clases 5 de febrero de 2025. La oferta académica para nuestro programa de especialización en contratación estatal está disponible en la ciudad de Bucaramanga, inicio de clases 14 de agosto de 2024, Medellín, inicio de clases 31 de julio de 2024, Cúcuta, inicio de clases 14 de agosto de 2024, Barranquilla, inicio de clases 28 de agosto de 2024, Pasto, inicio de clases 30 de octubre de 2024. Tunja, inicio de clases 6 de noviembre de 2024. Cali, inicio de clases 5 de febrero de 2025. La oferta académica para la especialización en gestión de ciudad y territorio, Pereira, inicio de clases 31 de julio. Villavicencio, inicio de clase 21 de agosto de 2024. Administrativo laboral en la ciudad de Bogotá tiene las inscripciones abiertas. Inicio de clases 30 de octubre de 2024. La oferta académica de nuestras maestrías y de las especializaciones en Bogotá, especialización en gestión de ciudad y territorio, inicio de clases 19 de febrero de 2025, especialización en derecho administrativo, inicio de clases 19 de febrero de 2025, contratación estatal, inicio de clases 19 de febrero de 2025, especialización en Derecho Contencioso Administrativo, inicio de clase 19 de febrero de 2025. Las maestrías ofertadas por el departamento son Maestría en Gobierno y Desarrollo de las Entidades Territoriales, inicio de clases 5 de febrero de 2025, Maestría en Derecho Administrativo, profundización, inicio de clase 5 de febrero de 2025, Maestría en Derecho Administrativo, investigación, inicio de clases 5 de febrero de 2025 y la maestría en evaluación y contratación de proyectos públicos, inicio de clase 5 de febrero de 2025. A continuación, presentaremos algunos videos de nuestros docentes, invitándolos a todos ustedes a que hagan parte de esta familia externadista.
Hola, soy Andrés Ospina, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, y quiero compartir con ustedes la respuesta que doy a una pregunta que frecuentemente me hacen quienes están pensando en hacer una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Externado de Colombia. Me preguntan, ¿me están ofreciendo una modalidad de investigación o de profundización? ¿Cuál debo escoger? Siempre contesto lo mismo. Aconsejo a los estudiantes hacer la maestría en investigación. Y esto por dos razones. Una, por un miedo infundado, y segundo, por un malentendido. Y quiero hablarles de esos dos elementos. El malentendido se refiere a que hay una idea falsa según la cual la maestría de investigación está dirigida exclusivamente para profesores, investigadores, personas que quieran dedicarse a la docencia o que tengan algún interés en hacer producción de doctrina. Esto es falso. La maestría de investigación que ofrece la Universidad Externado de Colombia está dirigida a todo aquel abogado que quiera ser un buen jurista, un buen profesional, ya que gracias a la formación metodológica y a los seminarios de temas actuales de interés que imparten los doctores en Derecho de nuestra universidad, esta maestría desarrolla en los estudiantes las habilidades que creo que debería tener todo buen jurista, una habilidad analítica, crítica, argumentativa y propositiva. Es por eso que el egresado de la maestría de investigación en Derecho Administrativo es un buen profesional que hace mejores conceptos, mejores demandas, sentencias más estructuradas y mejor construidas, y en general que se desarrolla de la mejor manera en cualquiera de los escenarios en los que se puede desenvolver un abogado administrativista. El miedo se refiere al requisito de grado. He escuchado muchas veces, es que aquí es necesario hacer una tesis y la tesis es muy difícil de hacer. Falso también. Les damos los elementos, la formación, los insumos para hacer una tesis en un tema de su interés, del que seguramente se van a apasionar y van a convertirse en expertos. Es decir, que no es un requisito ni imposible ni mucho menos difícil, sino la culminación de esta formación integral que hacemos en la maestría de investigación en Derecho Administrativo. Por todo esto, reitero, los invito a escoger la maestría de investigación que ofrece la Universidad Externado de Colombia para formar buenos administrativistas. Colegas administrativistas de Cartagena y del departamento de Bolívar, les tengo una muy buena noticia. El Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia tiene abiertas las inscripciones para nuestro programa de especialización en Derecho Contencioso Administrativo Extensión Cartagena. Este programa está dirigido a abogados litigantes, a los funcionarios que ejercen defensa judicial de todas las entidades del Estado e igualmente a funcionarios de la rama judicial. Ya lo saben, nos vemos pronto en Cartagena. La Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho Administrativo los invita a inscribirse en la especialización en Derecho Administrativo. Les estamos ofreciendo un programa diseñado para aquellas personas cuyo objeto de estudio y trabajo sea la administración pública. Litigantes, abogados, asesores, académicos son los destinatarios de esta especialización. Nuestro programa está siendo ofertado en diferentes ciudades del país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y Tunja son los lugares en donde nuestra especialización está siendo ofertada. Aprovecha esta oportunidad para inscribirte y recibir clases de docentes de la más alta calidad.
Nombres como Alberto Montaña, Juan Carlos Expósito, Manuela Canal, Andrés Ospina, Mónica Zafar, entre otros, los esperan con los brazos abiertos para ser parte de tu próximo paso en tu formación profesional. Los esperamos. Hola, soy Samuel Baena Carrillo, profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Quiero extenderles una invitación muy especial a inscribirse en nuestro programa de especialización en gestión de ciudad y territorio. Fiel a la tradición liberal externadista, que entiende la importancia del empoderamiento progresivo de las regiones, el programa aborda temáticas esenciales como el ordenamiento territorial, los instrumentos de planificación urbanística, el sistema presupuestal y tributario en lo local y la contratación de las entidades territoriales. Aunque es ofrecido por la Facultad de Derecho y tiene un contenido eminentemente jurídico, el programa tiene también un enfoque interdisciplinario, lo que nos permite ofrecerlo no solo a abogados, sino a cualquier profesional que se interese por el fenómeno territorial y urbanístico, como por ejemplo urbanistas, arquitectos, economistas, politólogos, administradores, ingenieros catastrales, entre otros. Recuerden que por lo pronto el programa se ofrece únicamente en Bogotá, Pereira y Villavicencio. Los esperamos. Damos inicio a nuestro conversatorio, la conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa, avances y retrocesos, sentencia C-071 de 2024. Un saludo de bienvenida a nuestros panelistas, la doctora Verónica Peláez, el doctor Camilo Perdomo Villamil, el doctor Juan Gabriel Rojas López, docentes de nuestras especializaciones, y al moderador del evento, el presidente del Tribunal Administrativo del Cesar, doctor Manuel Fernando Guerrero Bracho. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias, Luis Carlos, muy amable. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a todas las personas que se encuentran conectadas a este conversatorio. Esperamos que se encuentren muy bien en sus casas junto con sus familias. Bien, este es un espacio creado con la finalidad de abordar diferentes temas de interés para la comunidad jurídica en general. Nuestra idea como corporación es posibilitar el encuentro de servidores judiciales, usuarios de la Administración de Justicia y actores académicos frente a temas que son de actualidad, lo cual hacemos en esta ocasión con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en este conversatorio que hemos denominado la conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa, avances y retrocesos. Ello a propósito de la sentencia C-071 de 2024, cuyo texto definitivo, valga precisarlo, aún no ha sido publicado, por lo que basaremos nuestras reflexiones el día de hoy en el comunicado de prensa que al respecto expidió recientemente la Corte Constitucional. Tenemos a tres grandes invitados, la doctora Verónica Peláez Gutiérrez, el doctor Camilo Perdomo Villamil y el doctor Juan Gabriel Rojas, todos docentes investigadores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, a quienes les damos la bienvenida y junto a ellos desarrollaremos este conversatorio que constará de los siguientes momentos o etapas. Una introducción a cargo del suscrito y tres etapas a desarrollar así. Una primera etapa que hemos denominado panorama general de la figura de la conciliación en materia contencioso-administrativa. Una segunda etapa denominada avances de la conciliación
Ello de acuerdo a la ley 2220, también de acuerdo con la sentencia C071 de 2024 y asimismo con el papel de la Contraloría General de la República durante el trámite de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa. Un tercer y último momento que hemos denominado retroceso de la conciliación de cara a la sentencia C071 de 2024. Permítanme empezar con una anécdota que viví a finales del año pasado con un grupo de estudiantes del pregrado de la Universidad Popular del Cesar, a quienes tuve el gusto de dictarles el módulo de Derecho Contencioso Administrativo en el marco de un seminario de Derecho Público que los mismos adelantaban como requisito de grado. Durante una de esas jornadas que tuvimos surgió un debate interesante sobre el por qué era tan bajo el porcentaje de conciliación en materia contenciosa administrativa y por qué los comités de conciliación de las entidades públicas se cohibían o abstenían en muchas ocasiones de formular o de proponer fórmulas de arreglo, mejor. Y, oh sorpresa, la opinión generalizada de mis estudiantes de ese entonces fue que los comités de conciliación se abstenían de proponer fórmulas de arreglo por temor a verse involucrado en investigaciones de naturaleza penal, disciplinaria o fiscal. Y si bien no se trata de datos oficiales, puesto que el hecho ocurrió en un escenario de índole académico, al parecer, dichas reflexiones no están alejadas de la realidad. Es innegable la ineficacia que ha tenido la figura de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa. Ello puede estar marcado por aspectos culturales, por temor a proponer fórmulas de arreglo, como indiqué, o simplemente por la intención de evitar suspicacia. Bueno, pasando de ese plano anecdótico al plano de la realidad jurídica del país, tenemos que se expidió la ley 2220 del año 2022, que será uno de los temas centrales en esta ocasión. Con dicha ley, el legislador buscó esencialmente tres cosas. Primero, fortalecer y promover la conciliación en los asuntos de lo contencioso administrativo. Segundo, evitar el temor de esos comités de conciliación a proponer fórmulas de arreglo. Y tercero, pues lógicamente prevenir los actos de corrupción en la celebración de esos acuerdos de conciliación. Para tal fin, el legislador implementó una serie de herramientas, entre las cuales tenemos las siguientes. Un primer grupo de herramientas a las cuales se ha denominado controles reforzados de legalidad, los cuales se encuentran a lo largo de la ley 2220 en los artículos 120 numeral 6, 106 numerales octavo y noveno y 113 de dicho cuerpo normativo. Por virtud del artículo 120 numeral 6, el respectivo comité de conciliación tiene como función determinar si el asunto objeto de conciliación hace parte de un proceso de vigilancia o control fiscal. Y en el evento en que se determine que ello es así, se impone que deberá citar a la autoridad fiscal correspondiente para que ésta participe en la sesión del comité de conciliación y emita sus opiniones respecto de las fórmulas de arreglo que se propongan. En virtud de la segunda disposición normativa mencionada, esto es el artículo 106 en sus numerales octavo y noveno, el agente del Ministerio Público, una vez admita la correspondiente solicitud de conciliación extrajudicial, deberá comunicar dicha decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuando corresponda, asimismo a la Contraloría General de la República para que ésta determine si hace parte o no del respectivo trámite. Y la tercera disposición o el tercer control de legalidad reforzado lo encontrábamos en el artículo 113 y que permitía
la intervención de la Contraloría General de la República en el trámite de aprobación o improbación judicial de esta conciliación extrajudicial. Como ustedes bien lo saben, ya dicho aspecto escenario no podrá propiciarse en virtud de la sentencia C071/2024 que declaró la inexegibilidad de esta intervención de la Contraloría en el trámite de aprobación o improbación judicial de esa conciliación. Al margen de estas herramientas, pues existen otras que permiten promover y fortalecer la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Y la primera de ellas, la tenemos en el artículo 98, numeral octavo de la ley 2220, que le otorga al correspondiente agente del Ministerio Público dentro de una conciliación extrajudicial, solicitarle al comité de conciliación la reconsideración de su decisión negativa o positiva de conciliar cuando quiera que se presenten algunos de los siguientes eventos, pues que exista una alta probabilidad de condena, que existan sentencias de unificación o jurisprudencia reiterada sobre el tema, que con el acuerdo se transgreda la legalidad o se transgreda el interés público social, se afecten los intereses de las partes de manera injustificada o de terceros, o que el acuerdo resulte lesivo para el patrimonio público. Otra herramienta del fortalecimiento de la conciliación en materia contenciosa administrativa la encontramos en el artículo 132 de la ley 2220, que le otorga iniciativa al señor agente del Ministerio Público para que dentro de un proceso judicial solicite la celebración de una audiencia post-fallo de primera instancia cuando lógicamente se haya emitido una condena, se haya propuesto el correspondiente recurso de apelación. ¿Cuándo procede la solicitud o la iniciativa para solicitar esta audiencia de conciliación post-fallo de primera instancia? Pues cuando, de acuerdo a la sentencia de unificación o a los precedentes jurisprudenciales, se pueda anticipar la confirmación de la sentencia de primera instancia, o cuando la valoración probatoria o las consideraciones plasmadas en el fallo de primera instancia evidencien una alta probabilidad de condena. En resumen o en síntesis o corolario de lo expuesto, podemos observar que eventualmente en el trámite de celebración y aprobación de una conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa pueden verse involucradas hasta cinco dependencias estatales en su orden: los comités de conciliación, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Contraloría General de la República y, por supuesto, los jueces administrativos. Todo ello con el propósito de enviar el mensaje a los respectivos comités de conciliación de que pierdan el temor a conciliar. Asimismo, para fortalecer a la conciliación como mecanismo efectivo de solución de conflictos en materia contenciosa administrativa. Son unos mensajes o unos niveles de blindaje que ha implementado el legislador a través de la ley 2220 para hacer más eficaz la conciliación en materia contenciosa administrativa. Pues bien, hecha esta breve introducción, entonces procedemos a evacuar los temas correspondientes en este conversatorio. En primer lugar, como se dijo, un panorama general de la conciliación en materia contenciosa administrativa. Para ello invitamos al doctor Juan Gabriel Rojas. Doctor Juan Gabriel, un placer inmenso tenerlo en este conversatorio. Le damos la bienvenida. Tiene el auditorio a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Manuel Fernando. Un cordial saludo para todos los asistentes, para mis compañeros los panelistas, para el doctor Camilo Perdomo, para la doctora Verónica Peláez,
para nuestro coordinador, doctor Luis Carlos, y obviamente para todos los asistentes que son la razón de ser de la realización de este evento académico. Nuevamente, utilizando las tecnologías de la información que nos permiten llegar a tantos lugares de manera simultánea. Pues sí, gracias por darme el uso de la palabra. Voy a comenzar por plantear un panorama general de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa, pero empezaré diciendo que ya celebramos los 15 años de la figura de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia contenciosa administrativa. 15 primaveras que le celebramos ya a esta figura procesal y que nos permite hacer un análisis retrospectivo para evaluar si en efecto la figura ha servido para cumplir los propósitos o las promesas con las cuales se estableció. Y claramente esos propósitos o esas promesas o esas finalidades con las cuales se estableció la figura apuntaban en un doble sentido. De una parte, se nos presentaba la conciliación extrajudicial como un instrumento que podría contribuir eficazmente a resolver problemas de descongestión o problemas asociados a la congestión judicial, por una parte, mientras que por la otra el argumento que permitió justificar la figura era que la conciliación extrajudicial seguramente permitiría resolver múltiples conflictos y ahorrarle muchísimo dinero fundamentalmente a la administración, al Estado. Yo creo que en 15 años de desarrollo legal, de desarrollo legislativo, de praxis jurídica, de miles de audiencias de conciliación celebradas, de unos cuantos acuerdos suscritos, unas cuantas aprobaciones, yo creo que ya uno puede tener más o menos un panorama claro en torno a si la figura ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Allí analizaremos ahora seguramente en ese contexto los avances y retrocesos en materia de conciliación extrajudicial. Pero por lo pronto entonces, en términos generales, sí, el origen de la figura, tal cual como la conocemos como requisito de procedibilidad, nace con la Ley 1285 del 2009, reglamentada por aquel famoso decreto reglamentario 1716 del 2009, y la figura originalmente estuvo enfocada en establecer el requisito de procedibilidad en tres situaciones, como bien lo sabemos, cuando se iba a utilizar el medio de control de reparación directa, controversias contractuales y, por supuesto, nulidad con restablecimiento del derecho. Pero estas hipótesis estaban precedidas de una circunstancia que era la clave de todo y era en tanto los asuntos fueran susceptibles de conciliación. Más se tardó el legislador en expedir la ley 1285 del 2009 que el gobierno a través del decreto reglamentario tratar de agregar otro elemento que no estaba contemplado en la ley y disponer que también para la formulación de la repetición. Por supuesto que esto era completamente contrario al orden superior y esta normativa fue inaplicada. O sea que 2009 el punto de partida de esta historia. Pero en el año 2011 y 2012 fundamentalmente van a ocurrir cosas muy interesantes. En el año 2012 entra en vigencia el 2 de julio el Código de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA, Ley 1437 del 2011, y en su artículo 161, haciendo eco de lo que había previsto la Ley 1285, estableció el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. A los pocos días, de manera sorprendente, de manera sorpresiva, en el derecho colombiano fuimos asaltados por una novedosa sorpresa, la Ley 1551 del 2012, que en su artículo 47 osó disponer que la conciliación extrajudicial constituiría requisito de procedibilidad para promover demandas ejecutivas contra municipios, con lo cual de un solo tajo se desvirtuaba el concepto de lo que era un título ejecutivo, ¿cierto? Y se establecía esta obligación exclusivamente en el campo de los municipios. Pero más se tardaron en promulgar la Ley 1551 que el Código General del Proceso Civil, la Ley 1564 del 2012, establecer expresamente en el artículo 613 una disposición de singular importancia. El artículo 613 decía expresamente que no sería necesario agotar la conciliación extrajudicial en los procesos ejecutivos cualquiera fuera la jurisdicción de la que se tratara. Y cuando uno miraba, pues obviamente en ninguna normativa republicana de la era republicana colombiana se había osado afirmar o establecer que la conciliación constituiría requisito de procedibilidad para promover una demanda ejecutiva.
Pero el artículo 613 no se quedó en eso, sino que también trajo un elemento adicional que a veces pasaba inadvertido, y era que si en principio se decía o se afirmaba que la conciliación permitiría el encuentro de las voluntades del sector privado y del sector público para dirimir un conflicto, para eventualmente darle solución, el artículo 613 desnudaba una auténtica realidad, y era que este requisito no sería aplicable cuando quien demandara fuera una entidad pública. En otras palabras, la intención de conciliación quedaba convertida en un requisito de procedibilidad exclusivamente para los particulares, pero la autoridad pública quedaba relevada de la carga de tener que agotar este procedimiento. Esto ya empezaba a dar pistas, y mi interpretación personal del fenómeno era que realmente el auténtico móvil de la conciliación como requisito de procedibilidad no estaba tan asociado ni a la descongestión judicial, bueno, quizás sí, ni al ahorro de los recursos del Estado, sino a lo mejor a establecer trabas o cargas adicionales que de algún modo dificultarían o dificultaban el acceso a la administración de justicia. Desde esa perspectiva, quizá la conciliación extrajudicial sí haya contribuido a los problemas de descongestión judicial, pero no por resolver los problemas en esa etapa, como lo demuestra la ineficacia que se puede analizar desde un punto de vista cuantitativo, cosa que ya ha ocurrido en algunos escenarios, sino por el hecho de que las personas en ocasiones quedan impedidas para acceder al escenario jurisdiccional por no haber cumplido el requisito de procedibilidad. Entonces, posteriormente llega la Corte Constitucional y ejerce el control de constitucionalidad del artículo 47 de la Ley 1551, y contra todo pronóstico, con unas argumentaciones que aún suenan en mi cabeza en mis horas de desvelo, ¿cierto? La Corte Constitucional concluyó que el artículo 613 del Código Penal del Proceso no había derogado el artículo 47, y así nos sorprendió entonces el año 2012 y 2013 con que el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial no había sido solamente contemplado para aquellos procesos declarativos de nulidad con restablecimiento, de reparación directa, de controversias contractuales, sino para los ejecutivos frente a los municipios, salvo, que fue la condición de la Corte Constitucional en aquella sentencia, de que el título estuviera fundamentado en una obligación de carácter laboral, en cuyo caso el demandante quedaría relevado de la carga de tener que agotar este requisito. De allí, ya lo que viene es historia hasta que se expide la Ley 2080. Cuando se expide la Ley 2080, la Ley 2080 viene a hacer unos aportes que, a mi modo de ver, en alguna medida pueden ser importantes. Vería uno unos avances con buenos ojos. Entre ellos se destaca el hecho de que haya definido de una buena vez que en los temas asociados a los problemas o conflictos laborales o de la seguridad social, la conciliación extrajudicial no constituiría requisito de procedibilidad. Eso de una vez relevaba a la gente de tener que desgastarse ante la incertidumbre de si los derechos en juego constituían derechos ciertos e irrenunciables o no, cosa que no siempre es del caso o no es siempre sencillo definir. En esa medida, entonces, la gente, así tuviera más o menos la idea o la convicción de que su conflicto se asociaba a un derecho cierto o irrenunciable, pues agotaba el trámite por si alguna cosa pudiera pasar. Ese aporte de la Ley 2080 entonces era importante, aunque debemos reconocer que la 2080 tiene el defecto de la imprecisión de hablar de requisito de procedibilidad facultativo, cosa que en el mundo de la realidad no existe. O un asunto es requisito de procedibilidad o no lo es. Requisitos de procedibilidad facultativo no existen. La Ley 2080, sin embargo, le dio el respaldo legal nuevamente respaldo al hecho de que la conciliación extrajudicial seguiría siendo requisito de procedibilidad para los procesos ejecutivos, ¿cierto?, que tuvieran fundamento en el artículo 47 de la Ley 1551, y dice de manera bastante graciosa que en los demás sería facultativo el requisito de procedibilidad. Esa era la realidad normativa cuando se expidió la Ley 2080 de 2021. Más o menos se habían despejado algunas dudas, en torno a cuándo sí o cuándo no. Hasta que llegó la Ley 2220 o 2220 de 2022, que nuevamente trae sobre la mesa algunos temas que son complejos. Si bien es cierto, se precisa mucho el tema del procedimiento para facilitar el trámite procedimental ante la Procuraduría, lo cual pues puede ser bastante favorable, precisa el tema de cuáles decisiones son susceptibles de recursos, qué recursos son procedentes, qué ocurre cuando se admite, se inadmite, se rechaza una solicitud de conciliación. Es decir, desde el punto de vista del procedimiento tiene la virtud de establecer una regulación detallada
tiene digamos, algunos problemas asociados, como por ejemplo, establecer que la falta del cumplimiento del requisito de procedibilidad pues no es simplemente una causal de inadmisión, sino que constituye causal de rechazo de la demanda, ¿cierto? Mientras que en la jurisdicción civil o en la jurisdicción de familia no es una causal de rechazo de la demanda, aquí lo es, eso lo pone a uno a pensar sobre algunos elementos asociados a por qué aquí tiene que ser una causal de rechazo de la demanda, o nuevamente volver a generar incertidumbre en torno a los problemas asociados a los conflictos laborales o de la seguridad social, ¿cierto? Que es básicamente un tema sobre lo que podríamos entrar a discutir ahora. En síntesis, este panorama o este análisis, digamos, muy general sobre la realidad normativa, el panorama normativo, nos trae a lo que es el momento actual con la vigencia de la ley 2220, que hace muchas promesas, ¿cierto? Pero que yo, en mi escepticismo académico, estoy seguro que en 10 años estaremos haciendo otro conversatorio, hablando ya no de la ley 2229, de la 4440, donde nuevamente se apostará por nuevas fórmulas de arreglo conciliatorio y en ellas, ¿cierto? Se tratará de cumplir las promesas incumplidas de la conciliación extrajudicial en el ámbito contencioso administrativo. La respuesta a la pregunta de ¿se logró la congestión, se logró descongestionar o se logró el ahorro del Estado? Yo creo que la respuesta es fácilmente identificable y es que no, la figura es altamente ineficaz. Y creo yo, doctor Manuel Fernando, que no es solamente porque las entidades o los funcionarios públicos que integren los comités de conciliación tengan temor de los organismos de control, sino adicionalmente porque en múltiples ocasiones no hay voluntad política, no hay voluntad y conciencia o interés de tomar decisiones que vayan en procura de resolver prematuramente los conflictos y disminuir o mitigar los efectos adversos para el patrimonio del Estado. En ocasiones ese elemento que es bastante intangible termina siendo determinante. Pues, como un abrebocas, como un panorama general, le doy el uso de la palabra, mi estimado moderador, para que usted continúe con el desarrollo del conversatorio. Muchísimas gracias, doctor Juan Gabriel, por su disertación, como siempre, muy clara y precisa. A continuación, entonces, damos la bienvenida a la doctora Verónica Peláez Gutiérrez. Doctora Verónica, su presencia en este evento enaltece y engrandece el conversatorio. Le damos la bienvenida y le entregamos el auditorio, doctora Verónica, para que proceda a pronunciarse en este primer momento. Esto es el panorama general de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Adelante, doctora Verónica. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias a las personas que nos están acompañando a estas horas. Ya es una hora difícil después de haber trabajado todo el día, entonces les agradecemos mucho su presencia escuchándonos y bueno, y gracias por invitarme obviamente a ser parte de este conversatorio. Bueno, yo creo que Juan Gabriel dio una clara explicación como del panorama de la conciliación y de esa evolución normativa en materia de conciliación. Yo quisiera hacer simplemente algunas precisiones. Digamos que desde el punto de vista del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso, yo sí creo que el requisito se concibió desde antes. Lo que pasa es que no empezó a regir o no rigió para lo contencioso administrativo porque la ley 640 del año 2001 imponía el requisito, pero establecía una condición para que ese requisito de procedibilidad entrara a operar, que era precisamente tener entre otros, tener un número suficiente de conciliadores o que actuaran como conciliadores en cada una de esas materias en donde se estaba estableciendo el requisito de procedibilidad. En el caso de lo contencioso administrativo, nunca se tuvo ese número mínimo que señalaba la ley 640 del año 2001, entonces existió esa imposibilidad de cumplir, digamos, las condiciones de la ley para que el requisito efectivamente empezara a regir. Y esto, por supuesto, se agravó porque la Corte Constitucional en la sentencia C893 del año 2001 declaró la inexequibilidad parcial del artículo 23 de esa ley 640 del año 2001 que tuvimos vigente pues hasta la entrada en vigencia de la ley 2220.
Y en ese entonces declaró la inexequibilidad en cuanto a que los conciliadores de los centros de arbitraje y de conciliación no podían actuar como conciliadores en los asuntos de lo contencioso administrativo, con una sentencia que, así como Juan Gabriel se refirió a algunas sentencias y que le causan o no lo dejan dormir, en su momento también uno, cuando lee estas razones por las cuales la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de esta competencia de estos conciliadores en asuntos de lo contencioso administrativo, tampoco encuentra uno verdaderamente una justificación jurídica. Las razones fueron de gratuidad, una de ellas, y la otra tuvo que ver con que se estaba trasladando una función permanente de administrar justicia en cabeza de estos conciliadores, cosa que no es cierta. O sea, en realidad, por el hecho de que existan unas listas de conciliadores al interior de estos centros de conciliación, no significa desde ningún punto de vista que se les está dando, digamos, una se le hubiera transferido, digamos, esa función de administrar justicia en forma permanente. Sin embargo, pues este es el análisis que hace la Corte Constitucional y, por supuesto, pues lo declara contrario al artículo 116 de nuestra Constitución, que es el que eleva a rango constitucional la figura de la conciliación y del arbitraje. Entonces, eso por un lado, y la gratuidad, pues en el sentido en que acudir a estos centros de arbitraje y de conciliación, pues es necesario pagar una suma de dinero para acceder al mecanismo. Sin embargo, la ley hablaba de podrá acudirse o a un conciliador de un centro de arbitraje o a un agente del Ministerio Público. Luego, realmente a mí no me estaban imponiendo la obligación de que yo tenía que ir a un centro de arbitraje. Luego yo tenía la opción de decidir. Si me hubieran dicho que yo tenía que ir a un centro de arbitraje, fuera eso, tenía que pagar, a mi modo de ver, en ese sentido sí podría ser contrario al derecho de acceso a la administración de justicia. Entonces, digamos que ahí ya de entrada empezamos con una declaratoria de inexequibilidad de quién puede actuar como conciliador, y esto, por supuesto, pues repercute por obvias razones en que nunca tuvimos, digamos, ese número mínimo de conciliadores. Límite que hoy en día se mantiene en el sentido en que el único que puede actuar como conciliador en asuntos de lo contencioso, pues él es el agente del Ministerio Público. Y eso pues lo reitera la ley 2220. Entonces, digamos, ese es un punto que yo quisiera resaltar. El otro punto que yo también quisiera resaltar es que, y esto desde que yo hacía mi tesis doctoral, yo lo hablaba con mi director de tesis y él me decía, yo no entiendo cómo en Colombia, que tienen la conciliación en la Constitución, que adicional a eso tienen todo un desarrollo normativo de la conciliación no es eficaz. Y él en su pensamiento francés no entendía, digamos, el por qué, y desafortunadamente es una realidad en nuestro país. Y yo lo único que les puedo decir es que el problema de la ineficacia no ha sido por falta de normas. Con todo respeto, siempre hemos tenido un desarrollo normativo de la conciliación. Y creería yo, a mi modo de ver, excesivo. Es un procedimiento, digamos, es un mecanismo bastante procedimental. Yo siempre he creído que entre menos formales sean estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, mayor es digamos, es más fácil su utilización. Yo entiendo, por supuesto, que aquí está de por medio el patrimonio público, pero eso no significa arbitrariedad en la utilización del mecanismo, ni muchísimo menos que no podamos, digamos, hacer un uso adecuado sin tanto formalismo. Y digamos que en eso, doctor Manuel, usted lo explicó claramente. Hoy en día tenemos una conciliación aún más formal y con muchos más controles y con muchos más intervinientes en la conciliación. Entonces uno diría, debería ser más eficaz, debería conciliarse más, pero en realidad hay un fondo acá, no hay una cultura a favor de la conciliación. Por supuesto, lo que usted mencionaba del temor a conciliar sigue manteniéndose, pero yo también creo que la falta de cultura sigue. Y yo creo que lo más importante es la inexistencia de una política, de una gestión de los conflictos públicos. Es que la conciliación ha sido vista en forma limitada. La conciliación simplemente se ha visto como un mecanismo que yo tengo que agotar para acceder al juez.
Entonces me impusieron un requisito, yo lo tengo que hacer, pues me toca hacerlo porque ¿qué más hago si no? Como decía Juan Gabriel, hoy en día con el agravante de que me rechazan la demanda, entonces pues yo tengo que ir, digamos, a agotarla. Pero realmente aquí no se hace un análisis claro de cómo se gestionan los conflictos públicos. Por supuesto, no todo se debe litigar, no todo es posible conciliarlo, hay asuntos que no es posible conciliar, entonces frente a esos asuntos que no es posible conciliar, tendremos que pensar en una prevención clara del daño antijurídico, o sea, las entidades públicas tienen que evitar la generación de esos daños. ¿Por qué? Porque eso va a concluir definitivamente en una demanda ante el juez. ¿Por qué? Porque no puedo pasar por un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pero en aquellos en donde yo puedo conciliar, yo sí creo que hace falta mucho más análisis y hace falta realmente una política. Hemos logrado políticas exitosas en materia de conciliación en varios temas. IPC, el Ministerio de Relaciones Exteriores en un tema con sus funcionarios. El último que hubo fue en materia de FOMAC, pero que existió aquí voluntad de utilización del mecanismo. Y por supuesto, participación de la Procuraduría, participación de las entidades involucradas, de los comités de conciliación y pues por supuesto de los jueces. Entonces, realmente, aquí lo que necesitamos es una política de gestión de los conflictos públicos y eso no ha existido. Y yo concluyo hasta acá porque nos hace falta más tema para discutir. Pero perdón, doctor Manuel Fernando, una precisión aquí, o al menos permítame, para que hagamos el conservatorio dinámico. Bien De pueda, acuerdo doctor. con todo lo que plantea Verónica, pero en el entretanto, mientras logramos esos niveles de conciencia, de políticas públicas, de evitación, de cultura, de daño antijurídico que entiendo no comprenden fácilmente en Francia, la conciliación extrajudicial en Colombia no es más que una traba. Es que la gente la ve así, Verónica, es una traba, un obstáculo que tengo que sortear, ¿cierto? Tan es así que ya nadie ni siquiera se esfuerza por aportar pruebas sólidas a una solicitud de conciliación porque saben que a lo que van por regla general es a perder el tiempo a una audiencia que en el mejor de los escenarios no tarda más de 8 minutos. Ese era como el comentario, porque estamos como alineados en eso. Claro, claro, Juan Gabriel, es que yo estoy totalmente de acuerdo y es que la razón precisamente es que si nosotros hacemos como un análisis de esos antecedentes, de esos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, nosotros tenemos un componente que tiene un origen estrictamente procesal. No tenemos el componente anglosajón. El componente anglosajón sí va más allá en el sentido de analizar el conflicto y determinar cuál es la mejor forma de darle solución al conflicto, ¿sí me entiendes? Entonces, esa parte procedimental, pues claro, o sea, yo lo tengo que hacer y nos sentamos y lo que tú dices es que es inaudito, inaudito que yo me siente y tenga que agotar un requisito que además demora el acceso a la administración de justicia y lo que tú dices. A ti te fue bien 8 minutos, yo a veces he durado hasta menos. O sea, es lamentable, es Es, lamentable. así es, así es. Pero bueno, démosle paso a nuestro compañero. Listo, Muchas muchas gracias. gracias, doctor Juan Gabriel, y a la doctora Verónica por su intervención. Le damos la bienvenida a continuación al doctor Camilo Perdomo Villamil. Doctor Camilo, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra para que haga su presentación en este primer momento, generalidades o panorama general de la conciliación en materia contencioso administrativa. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Manuel. Agradezco también rápidamente al departamento por la invitación. Estaba que me hablaba, estaba que intervenía, porque en este conversatorio creo que en principio vamos a estar todos alineados en relación con ese panorama que nos comentaba Juan Gabriel y que luego entiendo también en él coincide Verónica, porque creo que hay algo inconciliable como no haber ganado la Copa América, y es que me obliguen a conciliar. Es inconciliable que me obliguen a conciliar. Entonces yo creo que establecer en cualquier escenario, en cualquier jurisdicción, requisitos de procedibilidad
que obliguen a conciliar desconocen la naturaleza misma de la conciliación. Y en este punto, pues la tarea de nosotros conversando como críticos respecto de la norma creo que es mucho más sencilla, pero en este punto estoy con Juan Gabriel en la medida en que nuestra tarea como críticos nos la hacen más sencilla cuando desconocen esos resultados y la historia del instrumento que pues no ha aportado mucho precisamente a generar esos escenarios autocompositivos. Entonces, si bien puede que porcentualmente podamos llegar a encontrar que se ha descongestionado, si es que lo ha hecho, esas coyunturas, por tanto, pueden ser solucionadas. Creo que la descongestión que puede haberse generado no compensa el hecho de riesgos o lesiones al acceso a la administración de justicia. Y en este punto coincido con Verónica en el sentido de que pues esta nueva reglamentación de la conciliación en materia contenciosa administrativa en la ley 2220 pues es un claro ejemplo de el sesgo que tiene el ordenamiento jurídico colombiano con las reglas. Queremos que todo esté en una norma y eso incrementa el riesgo de errores precisamente aplicando las normas, la minucia de la norma. Esa hiperinflación normativa nunca ha sido una buena solución y pues tenemos ejemplos de las primeras etapas de la conciliación extrajudicial en donde la regla que se tenía entendida era una exacta identidad entre la conciliación y la demanda, que luego tuvo que ser aligerada por el juez en la medida de interpretar el escrito de conciliación para no negar el acceso a la administración de justicia, precisamente ante minucias, identificando una u otra acción, uno u otro medio de control, una pretensión respecto de otra. Entonces coincido en que es una traba. Y con este panorama, precisamente por los escenarios en donde posiblemente de forma libre y voluntaria, bien sea a través de una política pública que genere conciencia de los efectos positivos de la conciliación, o porque las partes, sin necesidad de política pública, entienden la lógica del mecanismo autocompositivo, todavía definido así en la ley, que exige que las dos interesados y que tienen una controversia, pues lleguen al mecanismo de conciliación para solucionarla. Incluso en ese escenario puede haber riesgo fiscal. Y aquí entonces creo que el rol de la Contraloría, además del rol del juez, son importantes en nuestro contexto constitucional, como abrebocas en relación con el resultado que tenemos producto de la sentencia de constitucionalidad que hace parte de este conversatorio. Entonces, con esto cierro pues esta parte introductoria, resaltando las problemáticas que en mi consideración tiene todavía este mecanismo de conciliación, más cuando es un requisito de procedibilidad, y en todo caso la importancia de el rol de la Contraloría en el cumplimiento de sus misiones y finalidad constitucional. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Camilo, por su exposición y claridad frente al tema. Pasamos entonces rápidamente al segundo momento de los determinados en este conversatorio, y es lo que tiene que ver con los avances de la figura de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Ello, obviamente, de acuerdo con lo establecido en la ley 2220, de acuerdo con la sentencia C071 del año 2024, y de acuerdo al papel de la Contraloría General de la República en ese trámite conciliatorio. Damos el uso de la palabra en esta ocasión a la doctora Verónica Peláez Gutiérrez, quien abrirá esta segunda ronda de intervenciones. Bueno, yo, digamos que más que referirme específicamente a avances, yo quisiera ir como mucho más al grano, digamos, de la sentencia C071. Sin embargo, yo debo decirles algo. Yo cuando leí en su momento el proyecto de ley y vi la intervención de la Contraloría, yo dije, uff, otro actor más en la conciliación en asuntos de lo contencioso. Sin embargo, entendí
que su participación iba a ser supremamente importante porque ya teníamos, digamos, una posibilidad de participación de la conciliación, perdón, de la Contraloría en las audiencias de conciliación en donde se involucraban recursos públicos. Y esto pues venía desde el decreto 403 de 2020, que en desarrollo precisamente de esa reforma constitucional del acto legislativo 04 de 2019, que entre otras, pues el gran cambio, entre otros cambios, fue el control preventivo y concomitante. Y esta posibilidad de participar en estas audiencias, entonces, era un mecanismo de hacer seguimiento permanente al recurso público. Entonces, digamos que uno entendía y uno decía, bueno, pues si yo tengo una Contraloría que puede participar, por supuesto, en la, en las audiencias de conciliación, pues ideal que también pudiera de una u otra manera manifestar su opinión con respecto al acuerdo conciliatorio que se llegue a lograr, sobre todo partiendo de una base. Y es que recuerden que esa participación de la Contraloría, pues primero que todo en las audiencias de conciliación no es obligatoria y segundo, ella actúa con voz, ella no vota, ya solamente puede actuar con voz. Entonces, digamos que esa posibilidad de conceptuar pues de una manera entendería uno que si la Contraloría conceptúa a favor del acuerdo conciliatorio logrado, pues vamos a tener un concepto a favor para que se apruebe ese acuerdo conciliatorio. Y también entendamos que si tenemos una Contraloría que está de acuerdo con el acuerdo conciliatorio para las personas que hacen parte o digamos las partes o el convocante y convocado pues se sienten mucho más tranquilos de saber que el ente de control fiscal pues está de acuerdo con lo que se está logrando allí. Entonces, digamos que ese punto, digamos, a mí me pareció muy interesante. Ahora, la sentencia 071 de 2024, y no sé si me refiero, usted me dirá, doctor Manuel, si me refiero de una vez al contenido de la sentencia y pues de una vez abrimos el debate en total o si, o cómo lo hacemos, cómo, Por favor, doctora, tiene total ¿cierto? libertad para hacerlo. Entonces, digamos que con la sentencia 071, la Corte Constitucional entonces declara la inexequibilidad de las expresiones, de varias expresiones señaladas en el artículo 113. No se estaban, por supuesto, todas referidas a esa posibilidad de conceptuar de la Contraloría General de la República, o más bien de intervenir en ese trámite de aprobación del acuerdo conciliatorio. Entonces, la Corte Constitucional, estoy de acuerdo en que debía pronunciarse sobre la totalidad de las expresiones que se referían a la Contraloría General en ese artículo 113. Es decir, ese análisis de esa integración normativa, estoy de acuerdo. Sin embargo, disiento de los argumentos que dio la Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad de la norma. Entonces, digamos que yo quisiera acudir a a los dos puntos, porque en realidad son los dos puntos que maneja la Corte Constitucional acá. Entonces, lo primero que, digamos, en forma general, la Corte Constitucional considera que esta intervención de la Contraloría, pues la hace un interviniente con un interés procesal, que esto de una u otra forma choca, por así decirlo, con su autonomía como ente de control fiscal y también con la competencia del Contralor General de la República para emitir advertencia y también choca con la autonomía judicial. Pero lo simpático, y lo hablo a partir del comunicado, es que la misma Corte aclara que no existe prohibición constitucional que impida que el legislador permita la participación de la Contraloría en esta instancia. Entonces uno dice, si no existe norma constitucional que impida la participación de la Contraloría en esta instancia procesal, entonces, ¿por qué la declaro inexequible? Entonces la Corte Constitucional continúa y la Corte Constitucional dice que esta función no entra, digamos, dentro de ninguna de las competencias que tiene la Contraloría General. No entra ni en el control posterior y selectivo y tampoco en el control preventivo y concomitante, porque el juez no es gestor fiscal. Entonces yo ahí voy a decir lo primero.
se equivoca la Corte Constitucional. Si entra dentro de las competencias de la Contraloría General o si entraba dentro de las competencias de la Contraloría General. Recordemos que uno de los grandes, que la reforma del Acto Legislativo 4 habla de un mecanismo de la Contraloría General de realizar un seguimiento permanente al recurso público. Y para mí, esta función de la Contraloría General hacía parte de esa competencia que tiene de hacer seguimiento permanente a los recursos públicos. Entonces, aquí yo sí creo que se equivoca al decir que no entra dentro de ninguna de las funciones. Por supuesto que la Contraloría, y aquí se equivoca la Corte, no está haciéndole control fiscal al juez, por Dios. O sea, pues claramente el juez no es un sujeto que ejerce gestión fiscal y no lo voy a controlar. Aquí estamos hablando de una norma cuya finalidad era clara y era la protección al patrimonio público. Y la protección al patrimonio público hace parte dentro de las competencias de la Contraloría. Y por supuesto, para proteger ese patrimonio público hay unos mecanismos de seguimiento permanente y claramente este era uno de ellos. Adicional a eso, el artículo 268, numeral 18 de la Constitución habilitaba al legislador para, en el marco de esa competencia constitucional de la Contraloría, pues regular esa intervención del ente de control. Entonces, digamos que ese es un punto que yo quisiera dejar muy claro porque sí considero que se equivoca enormemente al señalar, digamos, que no entra dentro de las competencias de la Contraloría General. Además, entra a ser, digámoslo así, una competencia complementaria a ese seguimiento permanente del recurso público que también hace la Contraloría General cuando participa en las audiencias de conciliación y por supuesto es también un mecanismo de seguimiento permanente al recurso público el poder participar o el participar en los comités de conciliación cuando el asunto, digamos, está siendo objeto de análisis de vigilancia o de control fiscal. Entonces yo sí creo que ahí, digamos, hay yerra, digámoslo así, eh, la Corte Constitucional. El segundo aspecto que toca la Corte Constitucional acá se refiere específicamente a, dice que el propósito de la disposición, dice la Corte, de acuerdo con el trámite legislativo, era impedir el ejercicio del control fiscal con posterioridad a que se rindiera el concepto, lo que impacta la autonomía de la Contraloría y desnaturaliza el control fiscal. Diciendo totalmente, no entiendo la afirmación que hace la Corte Constitucional al decir que el propósito de la norma era impedir el ejercicio del control posterior y selectivo. Y les voy a dar un ejemplo claro. Pensemos en el control preventivo y concomitante y pensemos en el seguimiento permanente al recurso público y lo que hace parte también, digamos, de este concepto o de este control preventivo y concomitante. Control preventivo y concomitante que en el trámite de la conciliación, digamos, ¿cómo podría funcionar? Tenemos la posibilidad de participar en las audiencias de conciliación. Entonces, la Contraloría participa en la audiencia de conciliación con voz. No es vinculante. Entonces, de pronto conceptúa que no está de acuerdo con el acuerdo conciliatorio al que se quiere llegar. ¿Qué pasaría ahí? Si hay un riesgo o si la Contraloría considera que hay un riesgo inminente al patrimonio público, ¿qué se puede hacer? El Contralor General de la República puede expedir una función de advertencia en esa instancia procesal. Función de advertencia que tampoco es vinculante, pero ¿a quién le ejerzo yo la función de advertencia? Se la ejerzo a mi sujeto vigilado. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? Nada, el acuerdo conciliatorio igual iba al juez, ¿cierto? Ahora, la pregunta ¿es que después de esa función de advertencia no se puede hacer un control posterior?
es que la expedición de una función de advertencia dentro del marco de un control preventivo y concomitante impide el ejercicio posterior del control posterior y selectivo, y perdonen la redundancia, la respuesta es no. Y no entiendo, digamos, la afirmación de la Corte Constitucional al decir que se está impidiendo el ejercicio del control posterior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que yo ya tengo un acuerdo conciliatorio, ¿yo a quién le voy a expedir? Si no expedí una función de advertencia, ¿yo a quién le voy a expedir la función de advertencia? ¿Al juez? No, el juez no es sujeto vigilado mío, yo no lo puedo hacer. Entonces, digamos que creo que ahí la Corte, digamos, se equivoca en el análisis que hace. Y segundo dice, y finalmente dice que se desconoce la independencia judicial, pues el concepto tiene un poder disuasivo respecto del juez. Tampoco estoy de acuerdo con la afirmación que se hace acá. Y les voy a decir, y voy a poner el ejemplo claro con el agente del Ministerio Público cuando actúa como conciliador. El agente del Ministerio Público es un conciliador, el agente del Ministerio Público puede proponer fórmulas de arreglo, el agente del Ministerio Público puede solicitar la reconsideración de la decisión, el agente del Ministerio Público puede no estar de acuerdo con el acuerdo logrado, pero más allá de solicitar una reconsideración, lo único que le queda es dejar una constancia de las razones por las cuales no está de acuerdo con respecto al acuerdo conciliatorio logrado. Pensemos en que no esté la Contraloría. Simplemente pensemos en el trámite anterior. Esto se iba para el juez de lo contencioso para la aprobación o improbación. Es que el juez de lo contencioso estaba obligado a improbar el acuerdo o se sentía presionado porque el procurador hubiera dicho que debía improbar el acuerdo porque él lo consideraba lesivo al patrimonio público o contrario a la Constitución, a la ley. No, o sea, no es, no, digamos, no es vinculante para el juez, como tampoco lo era o no podía concebirse tampoco como vinculante el concepto que que rendía la Contraloría General. Entonces yo creo que ahí hay un gran error. Contrario a eso, yo lo que creo realmente es que hubiera servido en todos los casos para enriquecer los análisis que podía llegar a ser el juez, quien finalmente es el único competente para aprobar o improbar un acuerdo y es el único competente para finalmente expedir una decisión, fundamentar la decisión y determinar cuáles son las razones por las cuales aprueba o imprueba un acuerdo conciliatorio. Entonces, digamos que yo dejo hasta ahí y al final, si me lo permiten, pues doy una conclusión cuando ya todos hayamos discutido el tema. Muchísimas gracias, doctora Verónica, muy amable. A continuación, para que intervenga en este segundo momento correspondiente a los avances de la figura de la conciliación extrajudicial de cara a la ley 2220, a la sentencia C071-2024 y el papel de la Contraloría General de la República, damos el uso de la palabra entonces al doctor Juan Gabriel Rojas para que se pronuncie al respecto, o si quiere, doctor Juan Gabriel, si le parece, para que controvierta o coadyuve, según el caso, las apreciaciones realizadas por la doctora Verónica respecto de las motivaciones de la Corte Constitucional para declarar la inexequibilidad de la intervención judicial de la Contraloría General de la República. Muchísimas gracias. No, simplemente que no logré entender cuál es la razón para que entonces Verónica esté de acuerdo con la sentencia, pero en desacuerdo con los argumentos, porque a lo largo de su disertación está totalmente en desacuerdos con lo que yo entiendo, en desacuerdo con la No, Corte yo lo que dije es que Constitucional. estaba de acuerdo con el análisis que hizo la Corte Constitucional en el sentido en que para pronunciarse debía pronunciarse sobre la totalidad de la intervención, pero no estoy de acuerdo con el hecho Con la de que hubiera sentencia. declarado la inexequibilidad de la norma. Ah, no estás de acuerdo con que lo hayan declarado inexequible. No. Yo estoy, en cambio, absolutamente de acuerdo con que lo hayan declarado inexequible. Entre otras razones, porque creo que es verdaderamente sólido el argumento de que establecer este concepto de la Contraloría podría afectar la independencia judicial, al margen de que el concepto de la Contraloría no fuera obligatorio, como no lo es el de la Procuraduría, eventualmente en un caso determinado, ¿cierto? El juez es en última instancia quien tiene la última palabra institucional en torno a lo que puede o no afectar al patrimonio público.
Y en esa misma medida creo yo que precisamente es válido el argumento que en ese sentido expresa la Corte Constitucional. Es discutible el segundo argumento como en efecto lo planteas. Pero antes de continuar con eso, yo quisiera atender, digamos, una observación que veo que algunos de los asistentes están formulando por el chat, porque para que hagamos esto activo y para que les demos voz a estas personas. Hay alguien que dice que básicamente lo que estamos planteando aquí parte casi que de una intuición o de una apreciación subjetiva. No, la verdad es que no. Si hay algún presupuesto procesal o algún requisito de procedibilidad que puede ser analizado desde un punto de vista cuantitativo, es decir, con cifras, es este. Imagínense ustedes, queridos asistentes a este evento, que en el año 2016 se presentó un proyecto de ley. El proyecto de ley es el proyecto de ley 233 de 2016 de la Cámara de Representantes. Y resulta que la razón por la cual se presentó el proyecto de ley es porque el Departamento Nacional de Planeación hizo un estudio con fundamento en información aportada por la propia Procuraduría General de la Nación. Y básicamente lo que concluía ese estudio era lo siguiente. En el año 2016, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Procuraduría, en los últimos 5 años se radicaron en promedio 64.000 solicitudes de conciliación, de las cuales fueron admitidas 56.000 y de estas últimas en promedio 5.182, es decir, el 9% resultaron en acuerdos totales. Esta estadística no reflejaba cuáles de esos acuerdos fueron aprobados. Con fundamento en esta información y con el propósito de monitorear el avance que estaba teniendo la solicitud de conciliación, en el año 2022 el suscrito radicó peticiones a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a ver qué información estaban teniendo a fecha de 2022, es decir, antier. Y la información suministrada por la Procuraduría fue la siguiente. Acuerdos totales del año 2019, 2.665. Del 2020, 7.124. Del 2021, 3.664. Acuerdos conciliatorios parciales, 2019, 429. 2020, 403. 2021, 322. Solicitudes radicadas, 2019, 63.000. 2020, 39.000. 2021, 37.000. Solicitudes admitidas, 55.000. 2019, 2020, 31.900, 2021, 29.000. Acuerdos aprobados por la jurisdicción. Ojo, pues que esta es la cifra realmente relevante. No es que la gente salga abrazados dándose picos en la audiencia de conciliación. De eso que terminó aprobado, según información provista por la Procuraduría, salvo que me hayan mentido, ¿cierto? Pero esto lo tengo por escrito. Entonces dice que en el 2019 fueron aprobados 1.625, en el 2020 3.664 y en el 2021 2.553. A veces las cifras hablan por sí solas. Ahora bien, eso como para dar respuesta como a esa inquietud. En lo que estoy ahora es tratando de llevar la eficacia de la conciliación a números, pero ya no a números de qué fue aprobado, qué no fue aprobado, sino a los ahorros, a los costos versus lo que cuesta la conciliación. Es que esto no es gratis. Es decir, cualquier gestión pública tiene costos asociados. Y en lo que estoy es tratando de descifrar si logramos desentrañar realmente cuál es el ahorro, si realmente esto es eficaz desde el punto de vista económico, porque alguien me podrá decir, esas 2.500 conciliaciones que aprobaron pues corresponden al 5% del PIB. Bueno, si tiene cómo acreditarlo, a lo mejor entonces nos tenemos que quedar callados y seguirle reconociendo aquí la importancia estratégica que tiene la conciliación como un escenario para garantizar el acceso a la administración de justicia. Volviendo al punto de la sentencia C071, Verónica, en mi opinión, yo aplaudo que la Corte Constitucional haya declarado inexequible esta figura. ¿Por qué? Porque si soy coherente con lo que hasta este momento he dicho, ¿cierto? Y encuentro que la conciliación extrajudicial es una traba para acceder a la administración de justicia, pues agregarle eslabones a la cadena de mayores trabas, como por ejemplo solicitar o establecer allí la necesaria solicitud de concepto a la Contraloría para que emita un concepto que a lo mejor llega o a lo mejor no llega, estaría seguro que más o menos no llegaría, sería la regla general, pero sin embargo dilataría más las cosas. Esto lo que hace es entorpecer más las posibilidades de acceso a la administración de justicia. Eso de una parte. Y de otra parte, yo sí creo que si quien tiene la última palabra institucional sobre lo que es o no un detrimento al patrimonio del Estado es el juez, entonces dejémonos de vainas, como decían en los 80s, y facilitemos el trámite. ¿Para qué? Para que sea el juez, de acuerdo al material probatorio que se haya arrimado
al acuerdo conciliatorio, porque para eso los acuerdos conciliatorios tienen que tener soporte, porque de lo contrario, precisamente parte de lo que justifica esas tasas de improbación de acuerdos conciliatorios es el hecho de que en múltiples ocasiones no tiene el debido soporte probatorio, no tiene la fundamentación jurídica suficiente. Y para eso, digamos que el mecanismo de control del que dispone el sistema legal en Colombia en materia de contencioso administrativa es el recurso de apelación frente al auto que aprueba o el auto que imprueba. Es para que la judicatura sea la que termine tomando la última decisión, porque por mucho que nos rasguemos las vestiduras aquí diciendo que es la Contraloría el llamado a ejercer el control fiscal, porque claramente así lo establece la Constitución, en última instancia todos sabemos que, por ejemplo, un fallo de responsabilidad fiscal es un acto administrativo y en última instancia quien define si en efecto hubo o no, digamos, elementos de juicio para poder imputar y para poder establecer la responsabilidad fiscal, termina siendo la jurisdicción contencioso administrativa cuando el asunto se somete a examen. Entonces, yo creo que hay que mantener, hay que preservar, que ya que existe la figura, que ojalá no existiera, que ojalá fuera derogada, pues mantengámosla de la manera más simple posible para que sea el juez contencioso administrativo el que con su venia defina cuándo es merecedor de una aprobación o cuándo es merecedor de una improbación, y que agotemos esto vía recursos contenciosos administrativos para que sea el tribunal o el Consejo de Estado quien termine definiendo si el asunto de eso no lesiva los intereses del Estado. Y eso para no alargarme más en el tiempo. Muy amable, doctor Juan Gabriel, por su intervención en este segundo momento. Le damos a continuación el uso de la palabra al doctor Camilo Perdomo Villamil para que cierre este segundo momento, pero además el doctor Camilo Perdomo abriría el tercer momento. Esto es los retrocesos de la figura de la conciliación extrajudicial. En ese sentido, en una única intervención, el doctor Camilo Perdomo podrá abordar los dos momentos, hablar inicialmente sobre los avances de la figura y a renglón seguido respecto de los que considera son retrocesos de la misma. Tienen el uso de la palabra, doctor. Perdón. Listo, doctor Manuel. Me tomo el atrevimiento de no seguir la instrucción en el primer escenario y digo porque creo que no ha habido avances, porque para ser coincidentes creo que es una herramienta que genera trabas y que no ha satisfecho las finalidades que se le han atribuido normativamente. Juan Gabriel nos daba datos para interactuar con los asistentes y creo que son contundentes en relación con que ninguna de esas finalidades se ha logrado satisfacer y por tanto hemos desconocido sistemáticamente las problemáticas históricas de la figura. Pasando al tercer punto, no son solo retrocesos estos los que me parecen que voy a comentar de la figura de la conciliación, sino la anulación completa de el rol de la Contraloría y de las Contralorías y más que de esos sujetos de la función de vigilancia y control fiscal. Terminaba Juan Gabriel diciendo con sentido un argumento práctico, reflexionando sobre la coherencia que exige su postura en relación con agregarle un eslabón más a la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad que haría incluso mucho más difícil y agregaría más elementos a esa traba que existe hoy. Pero es un argumento práctico que sí, reconozco que es verdad, pero que no comparto porque desconoce la finalidad de la vigilancia y control fiscal. Él termina diciendo que como todo se reconduce al final vía un acto administrativo al control judicial, ese mismo argumento se podría extrapolar a todo lo que hace la administración. Como hay juez y todo llega al juez, todo llega al control judicial, entonces ¿para qué administración? Eliminemos la administración del aparato estatal porque todo lo va a definir al final el juez. Y creo que eso implica precisamente darle un rol preponderante al control judicial, desconociendo la necesaria existencia de controles no judiciales, porque el juez tampoco llega a todos los asuntos. Supongamos que hay una decisión que no genere o genere detrimento patrimonial y que al no ser demandada ante el juez o al no tramitar un proceso o procedimiento de responsabilidad fiscal, tampoco llega al juez, pues quedaría impune precisamente porque el juez exige una demanda, justicia rogada y presentación de una controversia ante el juez. Los mecanismos de control no judicial tienen ese mérito y es que no requieren
la existencia o preexistencia de una controversia y son necesarios en un esquema constitucional de reparto también de esas funciones de control. Yendo a los argumentos propios de la sentencia, creo que aquí se intuye por qué no la comparto y brevemente. Creo que la sentencia, si bien hace un esfuerzo que está en la competencia de la Corte Constitucional, como resaltaba Verónica, de hacer integración normativa para verificar cuáles artículos en verdad están demandados y podrían estar en contravía de la Constitución, creo que en ese esfuerzo hace completamente nugatoria y elimina cualquier rasgo sustancial y no eslabón como eslabón que genera una traba más, sino sustancial del rol del control y la vigilancia fiscal. Y eso contradice, creo que en la integración normativa entonces debería haber hecho un barrido de toda la ley y por ejemplo el artículo 3 de la ley termina indicando que además de los fines de la conciliación, específicamente en materia contencioso administrativo, tiene como finalidad la salvaguardia y protección del patrimonio público. En la integración normativa, al eliminar el rol de la Contraloría, pues esta finalidad queda sin un instrumento que la persiga. Además, coincido con Verónica en que no se hace un ejercicio de distinción entre mecanismos de control fiscal y mecanismos de vigilancia fiscal. Si la Corte Constitucional quería un soporte constitucional, pues era fácil encontrarlo en el inciso 4 del artículo 267 de la Constitución. La vigilancia fiscal incluye el seguimiento permanente al recurso público. Aquí el concepto no es lo obligatorio, sino un concepto que sirva de instrumento, que sirva de materia prima para la mejor decisión de el juez de aprobar o improbar el acuerdo conciliatorio. Creo que satisface esa finalidad de seguimiento permanente al recurso público. Es curioso que la sentencia plantee un problema jurídico, pues no se lee específicamente en el comunicado de prensa problema jurídico, pero plantea una posible colisión entre la facultad del legislador de establecer las reglas y competencias de la Contraloría y la autonomía misma de la Contraloría. Creo que ahí no existe una colisión, esa tensión no existe, si ese es el problema jurídico, es un falso problema jurídico, porque lo que se estaba preguntando era si esas competencias de la Contraloría satisfacían o no sus finalidades. Dos ideas más para concluir. Creo que esto pone en evidencia un problema sobre el cual todavía no nos hemos detenido lo suficiente en Colombia, y es esa frasecita que se deriva de la Constitución que impide que la Contraloría tenga funciones administrativas distintas a la de autoorganizarse y aquellas relativas al cumplimiento de sus fines misionales o constitucionales. La Corte entiende que esta función no se corresponde o no se enmarca dentro de sus fines constitucionales. Y si esto no se enmarca en sus fines constitucionales, entonces me pregunto qué se enmarcará en sus fines constitucionales, cuando la vigilancia fiscal precisamente atiende a esto. Cierto, un concepto obligatorio respecto del rol judicial, creo que sí implicaría una invasión del órgano de control no judicial en el órgano de control judicial. Pero esa razón no daba para determinar la inconstitucionalidad de todos los apartados que se declararon inconstitucionales. Creo que más bien debería haberse hecho un ejercicio selectivo para mantener el rol sustancial en un modelo en donde existe todavía aún a hoy una conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. Si se llegara a eliminar, creo que incluso en ese escenario también sería necesario el rol sustancial de la Contraloría. Y para terminar, como en la síntesis de mi postura en relación con lo que se deriva de la sentencia, creo que este asunto, precisamente circunscrito a la conciliación en materia de lo contencioso administrativo y el rol de la vigilancia y control fiscal, ponen en evidencia pues esa interacción entre mecanismos de control no judicial y judiciales. En teoría todos deberían interactuar porque
a los espacios en donde llegan unos, los judiciales, posiblemente no llegan los no judiciales y a la inversa. Entonces la idea es que se complementen. Eliminar de tajo el rol de la Contraloría creo que resta más control del que aporta. Y creo que en ese escenario, en materia de conciliación, tocando el control y la vigilancia fiscal, hubo un importante retroceso. Muchísimas gracias, doctor Camilo. A continuación, entonces, en este tercer y último momento, le damos el uso de la palabra a la doctora Verónica Peláez Gutiérrez. Si bien ya tocó algunos aspectos problemáticos de la sentencia C071, puede pronunciarse en esta ocasión igualmente sobre esos retrocesos, doctora Verónica, ya sea coadyuvando o contradiciendo los argumentos del doctor Camilo Perdomo. No, yo estoy de acuerdo con los argumentos de Camilo, la verdad. O sea, creo que estamos en consonancia, digamos, con los argumentos. Yo quisiera simplemente concluir con un par de cosas. O sea, digamos que la Corte Constitucional se refiere a la libertad de configuración legislativa. Entonces reconoce que existe una libertad de configuración legislativa, pero que por supuesto esa libertad de configuración legislativa pues tiene su límite en la propia Constitución y en este caso pues en las funciones constitucionales de la Contraloría y por supuesto del juez. Entonces, y sin embargo, la misma Corte en otras decisiones, ejemplo de ellos, sentencia C319-2013, la Corte ha señalado, digamos, cuáles son esos límites a esa configuración, a ese margen de configuración legislativa y lo ha analizado desde el punto de vista de los procedimientos judiciales. Y miren cómo uno de ellos, que por supuesto ninguno de ellos, digamos, se da en este caso específico de este tema que estamos tratando acá. Si la Constitución, por ejemplo, si estamos hablando de un tema de recurso, si la Constitución establece un recurso, el legislador pues no puede por ningún motivo, digamos, eliminar esa concepción o ese recurso más bien establecido constitucionalmente. El otro límite es el cumplimiento de los fines del Estado. Y miren cómo en la propia decisión la Corte Constitucional reconoce que esta competencia de la Contraloría General de la República contribuye a lograr los fines del Estado. Entonces, pues, por supuesto, no estamos hablando acá desde ningún punto de vista de que se esté transgrediendo, digamos, ese límite que ella misma, digamos, ha señalado en otras decisiones. Y habla de la satisfacción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Yo creo que como, pues, yo digamos, me ratifico en mis argumentos y tomando también los argumentos de Camilo, yo creo que aquí no existe desde ningún punto de vista una desproporción como lo quiere hacer ver, digamos, la Corte Constitucional con esas funciones que se le dieron a la Contraloría. Y finalmente, pues obviamente el límite final son las garantías propias del debido proceso, que por supuesto pues aquí tampoco se ven comprometidas. Entonces, pues bajo esos parámetros yo sí creo que no existía razón para declarar la inexequibilidad de la norma en los términos que lo hizo la Corte Constitucional. Y yo cerraría, digamos, y en esto pues va de la mano, digamos, con lo que dijo Juan Gabriel. Yo creo que por el simple hecho de que la competencia de aprobación y de improbación del acuerdo conciliatorio sea del juez de lo contencioso, esto no hace per se inexequible la competencia que estaba señalada para la Contraloría General en el artículo 113. Muchísimas gracias, doctora Verónica, por su intervención en este tercer y último momento. Cerrará este conversatorio el profesor Juan Gabriel Rojas y le anticipo al auditorio que posteriormente habrá una ronda de preguntas cortas, las cuales han enviado los participantes, o mejor, las personas que se encuentran conectadas al chat de esta videograbación. Tiene el uso de la palabra doctor Juan Gabriel Rojas para que se pronuncie en este último momento respecto de los retrocesos de la figura de la conciliación extrajudicial. Aunque entendemos que ya usted se ha pronunciado sobre los mismos a lo largo de sus intervenciones, le damos el uso de la palabra para que... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Fernando. Yo creo que para todos los asistentes a este evento tiene que quedar clara una cosa, o ha quedado clara una cosa.
que la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad está concebida y diseñada fundamentalmente en beneficio del Estado, a tal punto que aquí no se ha hecho sino hablar de la importancia que tiene la Contraloría en la protección del patrimonio público, y de frente lo establece la ley. Eso pues no es ningún misterio. En esa misma medida es una traba que dificulta de manera desproporcionada el acceso a la administración de justicia. Y si ya vimos las cifras de la ineficacia de la figura, ustedes se imaginan con este otro eslabón de la cadena a lo que conduciría esto. Aquí tenemos que pensar no solamente en que la conciliación o que las figuras de derecho procesal o procesales están en beneficio del Estado, sino fundamentalmente en pro de la ciudadanía. El artículo 103 del Código Contencioso Administrativo así lo contempla, el artículo más olvidado en todos los discursos. El propósito del proceso contencioso, que es a donde vamos a llegar después de la fracasada etapa de la que estamos hablando aquí, dice que entre los propósitos del proceso contencioso está el tema de la garantía de los derechos. Por supuesto que el interés general y la protección del patrimonio del Estado juegan un papel fundamental en esto. Pero no podemos perder de vista de que aquí no estamos todos fungiendo como Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de que aquí todos no fungimos como Agencia Nacional de de Jurídica del Estado, de que aquí lo que está en juego es la posibilidad o la viabilidad de la garantía de los derechos de la ciudadanía, razón de ser de toda la institucionalidad. Y Camilo, en ningún momento dije yo que podríamos prescindir de las autoridades administrativas, de ninguna manera. Eso sería un despropósito, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que hasta este momento o hasta este punto, hasta que se expidió la ley o se emitió la sentencia, yo no escuché a nadie en ningún auditorio y no escuché a nadie publicando ningún artículo diciendo de la inconstitucionalidad que había en el trámite de la conciliación extrajudicial porque no estaba convocada la Contraloría para emitir sus conceptos. Ese era el procedimiento, y en el marco de la gran libertad de configuración normativa que tiene el legislador, pues ahora decidió integrarlo, y ya de aquí ya concluimos todos que no escuchar a la Contraloría se supone que es saltarse un gran eslabón de la cadena de la protección del patrimonio público. No olvidemos que filosóficamente, que no se cumple en el campo contencioso administrativo, la conciliación tenía como propósito permitir que las voluntades se encontraran en procurar la resolución de los conflictos. En Colombia eso no se cumple, la conciliación no tiene propósito distinto que impedir, obstaculizar o en la mayor medida posible agravar la situación de la ciudadanía cuando se enfrenta a la administración del Estado. Y esa no puede ser la razón de ser de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y de allí la importancia de que sea el juez, que es la última, digamos, el último baluarte institucional en el que podemos confiar, sea quien tenga la última palabra institucional en la toma de las decisiones, como debe ser, no solamente en el ámbito fiscal, en el ámbito disciplinario y en todo lo que concierne a los medios de control contencioso administrativo. Esa es mi posición y les agradezco mucho por haberme permitido expresar estas posiciones ante todo este honorable escenario. Muy amable, muchísimas gracias, doctor Juan Gabriel, por su intervención en este último momento denominado retrocesos de la figura de la conciliación extrajudicial. Vamos a hacer a continuación una ronda de preguntas. Quedará a consideración de ustedes los que pues quieran responderlas. Las hace el público de la siguiente manera. ¿La eficacia de la conciliación puede medirse meramente con aspectos cuantitativos? ¿Alguno de los panelistas que quiera responder a ese interrogante? Pues yo con mucho gusto me ofrezco, pues que porque si somos coherentes con lo que aquí ha afirmado, pues me corresponderá a mí responder a la pregunta. Sí, Hombre, vea, hay elementos cuantitativos y hay elementos cualitativos. Lo que pasa es que, como en ningún otro caso, o es difícil encontrar otro evento, en este uno sí puede mirar cifras para poder determinar si sirve o no sirve, ¿cierto? Si la figura cumple con un propósito institucional de eventualmente contribuir a la descongestión judicial o ahorrar el patrimonio del Estado, lo que de los soslayo debe estar en sintonía con la garantía de los derechos de la ciudadanía. No perdamos de vista eso, de que el propósito de esta figura no es solamente ahorrarle plata al Estado, sino que la ciudadanía pueda haber reivindicado sus derechos en términos razonables, porque no es lo mismo un buen acuerdo conciliatorio en algo que permita un pago de una sentencia en 4 o 5 años que un pleito y en el que se ejecute una sentencia de 20 años cuando ya el niño ya se volvió adulto y ya no hay nada que hacer en el cambio de la trayectoria de su experiencia vital. Entonces, claramente, el escenario cuantitativo es determinante y se mira en 2 campos, que son los que había mencionado yo. Uno, el escenario de cuántas solicitudes fueron radicadas, cuántos acuerdos se han logrado y cuántos se han aprobado. 1. Y 2, el otro punto al que habría que llegar es ¿y cuánto ahorro ha representado eso?
Alguien planteaba ahora ahí una pregunta. ¿Y entonces qué hacemos con los procuradores? ¿Nos quedamos sin empleo? No, no se trata necesariamente de eso. Es que la razón de ser de la institucionalidad tiene que obedecer a un propósito, a la consecución de los fines del Estado. Si en mis manos estuviera poder resolver el problema, diríamos, bueno, pues hagamos una reforma y que se vaya de la judicatura, que allá necesitamos bastante refuerzo. Pero la pregunta no puede ser que la Procuraduría está solamente enfocada en atender este requisito de procedibilidad, porque si el requisito de procedibilidad no es de nada, pues no tiene justificación. Podríamos enfocar a la Procuraduría o a los procuradores que hay, a los que vendrán más adelante, para que cumplan funciones realmente protagónicas al interior de los procesos judiciales, en pro no solamente del interés público, de la protección del patrimonio público, sino de la reivindicación de los derechos ciudadanos en los procesos judiciales en los que podrían intervenir. O sea, hay muchos quehaceres que se les pueden asignar a los procuradores que no pueden estar enfocados necesariamente en la participación en los trámites de la solicitud de conciliación extrajudicial, que repito, en mi opinión, no sirven para nada. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta ante el interrogante que plantea uno de los asistentes a esta videograbación. Un interrogante pues que me plantearon no en el chat, sino previo al inicio de este conversatorio. Como ustedes bien saben, en la ley 551 se permite la conciliación, se implementó la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para presentar demandas ejecutivas en contra de los municipios. Y además se indicó en ese artículo 47 que esas conciliaciones o esos acuerdos conciliatorios no requerían de aprobación judicial. Me decía la persona que planteaba la inquietud que en la ley 2220 se perdió una oportunidad muy valiosa de lograr la emancipación de la Procuraduría respecto de los jueces administrativos. Quisiera, doctora Verónica, que nos colaborara absolviendo esta inquietud. ¿Por qué ese trato disímil en los ejecutivos frente a los municipios y en las demás conciliaciones? ¿Por qué unas sí requieren de la aprobación judicial y pues simplemente ante los municipios se obvió ese requisito? No, mire, yo en realidad es que nunca he estado de acuerdo ni con el requisito de procedibilidad ni con la aprobación por el juez de lo contencioso, sinceramente. Yo nunca he estado de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Ahora bien, en el tema de la aprobación, ¿por qué no? Ahora, yo sé que ahorita o sea, yo sé que todo el mundo debe estar diciendo, pero ¿cómo se le ocurre? Tiene que estar el juez, porque es que el juez es el que es garante de la legalidad. No, porque a mí me dicen que el garante de la legalidad en los acuerdos conciliatorios, en los asuntos de lo contencioso administrativo, es el agente del Ministerio Público en su calidad de conciliador. Entonces, yo sí creo que sí es verdadero garante y ahorita, por ejemplo, con todo esto con la declaratoria de inexequibilidad de esa competencia de la Contraloría, sería el indicado para determinar y hacer el análisis del acuerdo logrado y, por supuesto, verificar que el acuerdo efectivamente pues no sea lesivo al patrimonio público y que por supuesto pues no, pues esté soportado probatoriamente y no contraríe la Constitución, la ley. No, hoy habla de que no se cause un agravio injustificado a una persona, que no se afecte el interés público y social. Entonces, sí, digamos que ahí sí, como el cuento, este tema de la ley 1551 son disposiciones especiales, es una disposición especial aplicable exclusivamente a los municipios. Digamos que allí, digamos, se estableció un régimen totalmente diferente a lo que es la conciliación en general y lo que se pensó debía ser la conciliación en general. Pero si algo estamos hablando, o si, digamos, es algo que yo he repetido constantemente en las exposiciones que he hecho y en lo que he escrito, es que tanto formalismo no es bueno y vuelvo y repito, no debería existir requisito y por supuesto a donde debería haberse llegado es a que no existiera tampoco aprobación judicial. Se intentó que no existiera aprobación judicial en forma generalizada, pero eso lo declaró inexequible la Corte Constitucional en su momento, porque esto estaba en la reforma de la ley 1285 y la Corte Constitucional precisamente señala que no se puede dejar al vaivén de el procurador, porque eso sería atribuirle funciones jurisdiccionales al procurador, el hecho de que él determine qué debe aprobarse y qué no debe aprobarse. Entonces, digamos que
Ese tema necesitaríamos, yo creo que otro conversatorio para poder entrar a discutir, digamos, otros aspectos que tienen que ver con esta procedimentalización y yo diría también judicialización de la conciliación, que creo que no le hace nada bueno, digamos, tampoco, y no contribuye tampoco a la eficacia de la figura. Verónica, permíteme aportar algo a lo que dijiste. Sí. Y es que yo estoy de acuerdo en que no debería ser requisito, pero la conciliación debe existir, ¿cierto? Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es en afirmar que en la conciliación extrajudicial, en los declarativos, no haya aprobación judicial. No, no, debe haber aprobación judicial en mi opinión. Ya que no exista sería lo ideal la figura como requisito de procedibilidad. Pero si existe la figura de la conciliación extrajudicial que puede existir no siendo requisito, pues creo yo que es muy razonable en Colombia, no perdamos de vista que estamos en Colombia, que esto tenga que tener la bendición del juez, entre otras razones porque aquí tenemos un problemita que puede estar asociado a algo que llamamos corrupción. Y el juez puede establecer una garantía adicional de blindaje frente a esa figura. Ahora, es totalmente claro y razonable que no se exija en la conciliación de los ejecutivos por una razón elemental, porque es que cuando uno va a una conciliación en un ejecutivo, el administrado no va sino a entregarse, ¿cierto? A facilitar más las cosas. La administración no tiene ninguna circunstancia, no hay una posibilidad de que haga más gravosa su situación. Entonces, precisamente como la administración no puede perder, el único que puede perder un ejecutivo de esos es el administrado, pues eso no requiere aprobación judicial. Y yo quiero que quede claro una cosa, es que el fracaso de la figura de la conciliación no es culpa de los procuradores, es que aquí no estamos endilgando responsabilidades al Ministerio Público, no es un problema de la Procuraduría, ellos no tienen la culpa, porque ellos simplemente están cumpliendo con la labor que el legislador imprimió. El fracaso tiene que ver con otras causas, precisamente con lo que decía Verónica ahora, el tema de la falta de cultura, pero también un tema de falta de recursos, una falta de interés político, una circunstancia multicausal, pero que quede claro, el problema de la ineficacia de la conciliación extrajudicial no le es imputable a los funcionarios de la Procuraduría. Ellos no son los responsables de que esto no sea eficaz. Eso como para aclaración y para culminar mi intervención. Sí, señor. El doctor Camilo o de lo contrario ya el doctor Luis Mieles. Yo le doy la palabra al doctor Luis Carlos Mieles para que cierre. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Manuel. A usted, doctor Camilo. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias, doctor Manuel. A todos los asistentes, una última invitación a las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo que organiza el Departamento de Derecho Administrativo. Este año estamos celebrando 25 años de este maravilloso evento. A veces resulta feo o grosero hablar de uno, pero es sin lugar a dudas el conversatorio o las jornadas internacionales más importantes en derecho administrativo que se pueden hacer en el país. Queremos invitarlos los días 4, 5 y 6 de septiembre. El tema a tratar en las jornadas es la responsabilidad de los agentes estatales. Nos vemos en Bogotá, acá en nuestra clase de estudio, en el evento de las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo. A todos, muchísimas gracias por la acogida. Señores panelistas, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes en especial, en el nombre del Tribunal Administrativo del Cesar. Quedamos atentos entonces a la publicación del texto definitivo de la sentencia C071-2024. Además, consideramos que las explicaciones brindadas por nuestros panelistas fueron importantes para lograr una mayor comprensión de la figura de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. De esta manera damos por finalizado entonces este foro académico hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su asistencia. Una vez más a las personas que se conectaron y a nuestros panelistas. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Queremos invitarlos para que vean este pequeño video de la invitación a las jornadas internacionales.
25 años de las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, eso hay que celebrarlo y lo haremos en grande. La primera semana de septiembre, este auditorio principal de la Universidad Externado de Colombia abrirá sus puertas para que discutamos los temas más actuales y pertinentes de la responsabilidad de los agentes del Estado. Hablaremos de acción de Bueno, de esta forma damos por concluido este conversatorio. A todos los asistentes, a los señores panelistas, mil gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, felicidades. Gracias.